Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo y toca hablar un día más de World of Warcraft, del parche 9.2 de Shadowlands, porque desde ayer ya está subido, disponible en el reino de pruebas, en el PTR, aunque todavía no es jugable porque han tenido un problema técnico. Hoy sí, esta tarde ya se podrá jugar al parche y podemos jugarlo y ver pues cómo va a desarrollarse la historia más en detalle. Está bastante avanzado, porque parece que además de la historia, no está entera, pero creo que hay 3 capítulos. También tenemos mañana ya las primeras pruebas de raid de banda desde Sepulcros primero, así que se está metiendo prisa para que este parche pueda salir relativamente pronto. Calculamos más o menos que, bueno, este tipo de parches tan grandes suelen estar 2-3 meses en el PTR, así que puede salir para finales de enero, febrero, incluso marzo, pero lo veo más para finales de enero, principios de febrero, así que iremos viendo. El caso es que, a pesar de esto, ayer vimos una serie de cosas datamineadas, diálogos, que creo que vale la pena comentarlos porque uno de ellos, unos diálogos de Sylvanas, ha montado un revuelo bastante importante en la comunidad. De todos modos, recordad que mañana viernes haremos un directo aquí, tenéis el enlace abajo en descripción, comentario fijado, donde podéis añadir recordatorio para que os avise. Un directo entre nosotros en el que pues, jugaremos un poquito al parche, al PTR, y comentaremos todo el tema del lore y actualidad que hemos visto estos últimos días. Así que os espero allí para verlo juntos. Así que bueno, en este vídeo, como siempre, hay spoilers del parche 9.2, aviso. Así que vamos con una promo y empezamos enseguida con este pequeño análisis. Y antes de comenzar con este vídeo, quiero presentaros a nuestro sponsor del día de hoy. Como bien sabemos, casi todos somos jugadores de PC, pero últimamente con juegos como Genshin Impact o el futuro lanzamiento de Diablo Inmortal, pues incluso nosotros nos estamos animando a empezar a jugar con nuestro dispositivo móvil, ya sabéis. Y claro, cuando empezamos a jugar con el móvil, la gran pregunta que nos surge a creadores de contenido o a cualquier persona que quiera compartir sus partidas: ¿cómo podemos grabar lo que jugamos en nuestro PC? ¿Cómo podemos conectar nuestro móvil a nuestro ordenador? Pues personalmente utilizo Ariway Remote, que me permite transmitir directamente a mi PC capturando el juego en mi OBS Studio, sin cables, sin lag y sin pérdida de calidad. Teniendo ambos dispositivos conectados al Wi-Fi de casa y conectándolo al móvil desde este QR, simplemente con esto podemos empezar a transmitir el juego a máxima resolución. Luego ya podemos capturarlo con OBS Studio o cualquier otra aplicación de grabación. Adicionalmente también podemos utilizar Ariway Remote para controlar los distintos ordenadores que tengamos en remoto, ideal para entrar a nuestro PC de casa desde cualquier sitio donde estemos. Hay distintos planes disponibles, incluido uno gratuito con el que podemos utilizar las características de acceso remoto a otros PCs, sin ninguna limitación. Pero también tenemos 2 planes adicionales de 4 y 6 dólares al mes, que nos va a permitir esto capturar la pantalla de nuestro móvil. El plan más alto, el de 6 dólares, el enfocado para jugadores, nos va a permitir poder transmitir hasta 144 fotogramas por segundo Full HD. Es decir, que no vamos a tener ninguna pérdida de calidad y vamos a poder transmitir nuestros juegos tal como estamos viendo en nuestro dispositivo móvil. En la descripción y en el comentario fijado tenéis un código para que puedas probar Ariway Remote sin ningún límite durante 7 días. Es decir, los 200 primeros, los más rápidos, se van a llevar estos 7 días gratuitos para que probéis esta aplicación. Y he estado buscando un montón de aplicaciones, he probado un montón de todo, porque desde que estoy jugando a la beta de Diablo Inmortal, pues quiero hacer un review, un vídeo que tenemos aquí al canal, y no sabía cómo pues, capturar la imagen del móvil al PC, y encontré esta aplicación y está funcionando sumamente bien. Así que os animo mucho a probarlo y echarle una probadita, porque creo que vale la pena. Así que sin más, seguimos ya, ahora sí, con el vídeo del día de hoy. Y bueno, como comentábamos, Sylvanas ha hablado. I don't remember the exact moment I wrested control. I do remember the rush of freedom. The clarity of purpose. When I loosed my arrow, I sought to become his judge and his executioner. I thought that if I could punish him for his crimes, I would be absolved of mine. Forgiven for the atrocities he forced me to commit against my own people. But there would be no justice that day for anyone. That is yet to come. Pues obviamente este diálogo ha montado un revuelo importante, porque claro, todo el mundo directamente ha interpretado este pequeño diálogo como la redención absoluta de Sylvanas. Ay, lo siento, ay, es que estaba controlada por el carcelero y no me di cuenta. A ver, vamos a analizar un poquito esto porque puede que no sea esto, espero que no sea lo que estamos pensando todos, porque sinceramente sería terrible. El otro día hicimos el vídeo de las 4 posibles desenlaces de Sylvanas y este es el peor de todos, ¿vale? Que, ay, es que no me he dado cuenta, es que estaba dominada por el carcelero, qué malo que es, perdonadme. Espero que no, ¿vale? Bueno, el caso es que
como vemos este diálogo, vemos que puede referirse perfectamente o al carcelero o se puede referir también directamente a Arthas. Sabemos que durante el parche 9.2 Sylvanas, vamos a ver una Sylvanas relativamente diferente porque se ha reunido con su otorgamiento de alma. Ya vimos en el 9.1 cómo Uther, al reunirse con su alma, cambia sustancialmente su personalidad, digamos que como recupera recuerdos que tenían, como él describe, congelados, y digamos que ve todo desde otra perspectiva. Y él pasa por un proceso en el que le acompañamos, en el que se reencuentra con sus viejos recuerdos, sus viejos fantasmas, y digamos que pues, desarrolla este proceso para perdonarse a sí mismo y digamos conseguir la paz, ¿no? Y ver todo de una forma diferente. Veíamos que el Uther que veíamos en Cámaras de Reflexión, con el Uther que veíamos en Bastión eran muy diferentes y ahora Uther es un ser completo. Lo mismo va a pasar con Sylvanas. De hecho, Uther va a tener un papel muy importante durante el 9.2 porque va a acompañar a Sylvanas en este proceso. Y este diálogo yo creo, espero, es parte de ese proceso. Digamos que Sylvanas está en un momento en el que recapitula toda su vida, en el que va a mirar hacia atrás, va a ver todo lo que ha hecho en vida y va a juzgarlo de una forma diferente a la que pues, podría juzgar las Sylvanas de PCA o la de antes, ¿vale? El caso es que aquí puede hablar directamente de Arthas, ¿no? Mucha gente ha indicado que lo de la flecha es un indicativo que se refiere a Zobal, directamente al carcelero. Pero no tiene por qué ser así. No sé si os acordaréis, pero en Warcraft 3, la historia de Sylvanas, vemos que cuando Sylvanas se libera del yugo del rey Esarime, que cuando recupera la consciencia, el control, hay un momento en el que traiciona a Arthas. En ese momento le lanza una flecha envenenada en el que Arthas queda pues bastante fastidiado. O sea, básicamente se queda como estuneado directamente. En el que hasta que el Tuzad tiene que ir en su rescate. Y este fue el primer intento de Sylvanas de matar a Arthas. Entonces se puede referir directamente a este momento en concreto que sucede durante Warcraft 3. De hecho, en la escenita que conocemos de Sagrada Dominación, en el que Sylvanas lanza la flechita, esto también tiene una relación con ese momento que vimos en Warcraft 3. Obviamente es una cosa que se ha discutido mucho, la gente a veces nos quedamos con lo más simple, pero realmente Sylvanas no pretendía matar a Zobal, sabía que una flechita no iba a hacer nada contra un ser titánico plus, como dice Jassi Costas. Pero digamos que es un símbolo, ¿no? Era el símbolo, el momento en el que Sylvanas se da cuenta del engaño y rompe con absolutamente todo. Entonces yo no me puedo tragar realmente que Sylvanas haya sido controlada por el carcelero todo este tiempo si tenemos en cuenta que este diálogo se refiere a eso, ¿no? De que la redime, ¿no? Que la excusa de todo lo que ha hecho. Pero por varias cosas. Primeramente, habla sobre retomar el control. Yo no veo a una Sylvanas retomando el control en esa Sagrada Dominación. La vemos que se da cuenta del engaño. Luego habla de la sensación de libertad, la claridad del propósito. Yo tampoco veo a Sylvanas en esa Sagrada Dominación que haya tenido una revelación en el que tiene claro su propósito y esa sensación de libertad. Eso lo extrapolo más al momento de Warcraft 3, en el momento en el que se libera del yugo del rey Esarime y por fin es dueña de sus actos y puede decidir por sí misma y es cuando se revela contra Arthas. Ahí sí que veo ese momento, ¿no? Esa claridad del propósito. No lo veo en esa dominación, sinceramente. La siguiente frase sobre solté mi flecha, busqué convertirme en su juez y su verdugo. Igual, yo no veo a Sylvanas con la intención de castigar a Zobal, pero sí la vimos con toda la intención de castigar a Arthas. De hecho, fue su propósito, su destino, durante todo el desarrollo de su historia hasta la expansión de la Lich King cuando muere Arthas. También habla sobre que pensé que si podía castigarlo por sus crímenes sería absuelto de los míos, porque básicamente Sylvanas está hablando de que por culpa de este personaje tuvo que hacer atrocidades contra su gente. A ver, Zobal en concreto es el responsable que está detrás de todo, por supuesto. Pero creo que aquí habla sobre Arthas, porque realmente Sylvanas cuando hizo atrocidades contra su gente, también lo hizo durante PFA, pero sobre todo durante la época de Warcraft 3, ya sabemos. Sylvanas cae ante Arthas, Arthas la levanta y la utiliza, o sea, la utiliza directamente como arma para matar, para destruir Luna Argenta. O sea, vemos en la novela, lo describe muy bien, cómo Sylvanas mantiene esa consciencia porque Arthas le mantiene consciente para que se dé cuenta de todo lo que está haciendo, pero no es dueña de sus actos y apoya, ayuda a Arthas a destruir, a matar gente, a matar elfos de sangre y ayuda a Arthas en todo momento, inconscientemente, a matar a su propia gente, a destruir Luna Argenta, a llegar hasta la Fuente del Sol. No creo que esté hablando sobre Zobal en concreto, ¿vale? De hecho, creo que tiene más sentido. A ver, sabemos que Blizzard no está haciendo las cosas muy bien y es capaz de cagarla por todas partes, pero creo que no son capaces de cagarla tanto. Creo. Así que creo que este diálogo se refiere a esa parte de Arthas. Creo que este diálogo pues pertenece a un momento en el que Sylvanas va a revivir sus vivencias, va a hablar abiertamente sobre cómo se sintió
y cómo vivió todos los acontecimientos de Warcraft 3, porque ahora, como repetimos, se ha reunido con su fragmento de alma y ahora tiene, digamos, esos recuerdos liberados, ¿no? Tiene una forma de pensar, un punto de vista diferente a las Sylvanas de antes. Entonces creo que se refiere a esto, ¿vale? De todos modos, si se refiere a Zobal, ya lo hablaremos, igual, no sé, llamo esto Champe Peppa Pig y hacemos lo de Peppa Pig, porque sinceramente sería bastante decepcionante que Sylvanas tenga un arco de redención tan ridículo. O sea, sabemos que Sylvanas al final suponemos que no va a ser castigada realmente y seguramente será sacrificada o se sacrificará ella misma o habrá ciertos momentos de tensión, pero no creo que la vayan a juzgar y colgarla en la plaza de Ventormenta, ¿vale? Pero creo que una redención tan triste, tan mal narrada, tan de dibujos animados sería devastador para el lore. Sería la peor forma de acabar el arco de Sylvanas. Además, no tiene sentido. No tiene sentido muchas cosas. No tenía sentido absolutamente si estuviese controlado por el carcelero. No tenía sentido los diálogos con Anduin, cuando está intentando convencer a Anduin de sus motivaciones. Y tampoco tenía ningún sentido este momento en la historia de Shadowlands en el que el carcelero forja la Kingsburn, el arma, y deposita dentro lo que suponemos que es el alma de Arthas y se la da a Sylvanas y le dice, vete con Anduin, y como no quiere voluntariamente unirse a nosotros, lo vas a hacer sucumbir a la fuerza. Esto fue una prueba que le hizo Zobal a Sylvanas para probar su lealtad. Entonces, si está controlada, ¿qué prueba hay? No hay ninguna prueba. Y esa forma de dudar, esas dudas que vemos a Sylvanas, pues obviamente no estarían ahí, porque estaría dominada. Vemos también durante las cinemáticas de Anduin cómo cambia, ¿no? El momento en el que se activa esta magia de dominación, Anduin pierde el control y no vemos ningún atisbo de duda en absolutamente. Entonces, digamos que no tenía mucho sentido. Si Sylvanas alega de que fue controlada por el carcelero, tiene sentido en muchas partes de la historia. Sí que tenía más sentido con BCA, porque siempre hemos dicho como el cambio radical de Sylvanas en BCA. Pero, sinceramente, lo de control mental es una forma triste de narrativa, sinceramente. Es el típico recurso de, uy, ¿cómo arreglo la historia? Pues mira, estaba controlado mentalmente y no sabía nada. Es muy triste. En resumen, creo que la historia de Sylvanas tenía más sentido si la quieres redimir, que fue engañada, pero no controlada mentalmente, ¿vale? Entonces, es lo que tiene sentido. En fin, iremos viendo cómo se desarrolla esto. Creo que con el PTR jugable, con el patch jugable, podemos ver más la interacción con Sylvanas, cómo es su personalidad nueva, cómo reacciona, cómo habla. Iremos conociendo todo esto. En fin, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Recordad que podéis seguirme en redes sociales y uniros también a Discord, donde estamos todo el día insultando a Danuser. De hecho, tenemos hasta emoticonos de Danuser y de Jasicostas para que podáis utilizarlo, una maravilla. Así que os invito a que os unáis a servidor y así charlamos todos juntos. En fin, gente, una vez más, gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.